La niebla matinal en Kepler 447b colgaba espesa como una sopa, adherida a los enormes árboles de hongos que se alzaban 300 pies en la atmósfera teñida de verde. A través del perpetuo crepúsculo de la jungla se movía una criatura que no debería existir, al menos no según los cenobiólogos de la Tierra. Perla era lo que los lugareños llamaban un dragón enano albino, aunque enano era relativo cuando te parabas a 5 pies de altura del hombro. Sus escamas brillaban como hueso pulido bajo la luz filtrada, y sus ojos color ámbar tenían una inteligencia que hacía que incluso los colonos más endurecidos se sintieran incómodos. Había estado viviendo de forma salvaje durante 3 ciclos solares, desde que su manejador había muerto en una espora, y el guardián sustituto había demostrado ser alérgico a su particular tipo de emanaciones telepáticas. Perla se abrió paso entre la maleza con una gracia sorprendente para una criatura de su tamaño. Sus alas, translúcidas y veteadas de rosa como un antiguo pergamino, permanecían firmemente plegadas contra su cuerpo para evitar las enredaderas que podían enredar incluso al viajero más cuidadoso. Ella conocía estos caminos mejor que cualquier ser humano. Después de todo, los dragones habían estado aquí primero, diseñados por sus predecesores, que habían muerto hacía mucho tiempo y terraformado este mundo antes de que la humanidad hubiera descubierto el fuego. El sonido que la detuvo estaba mal. No pertenecía a la sinfonía de chasquidos, trinos y ruidos subsónicos que componían el coro matutino de la jungla. Fue un gemido, humano, dolido, desesperado. La cabeza de Perla giró, su oído era mucho más agudo que el de cualquier criatura terrestre. Allí estaba de nuevo, viniendo desde la dirección de The Admans Gorge, donde el terremoto de la mañana había enviado toneladas de lodo cristalizado deslizándose por las paredes del cañón. Se acercó sigilosamente, sus garras encontraron asidero en la resbaladiza corteza fúngica, y lo que vio hizo que sus escamas se ondularan de angustia. 9 soldados con la distintiva armadura gris verdosa de la Fuerza de Defensa Colonial yacían dispersos en un campo de escombros donde su transporte había sido aplastado por el deslizamiento de tierra. Algunos se movían débilmente, otros permanecían terriblemente quietos. Sus balizas de emergencia deberían haber estado gritando en todas las frecuencias, pero Pearl podía sentir el silencio electromagnético. Su equipo estaba muerto, aplastado o en cortocircuito por la composición mineral única del lodo de Kepler. Un soldado, con el casco agrietado y el rostro cubierto de sangre bioluminiscente que brotaba de una herida en la cabeza, intentó incorporarse apoyándose en un codo antes de desplomarse hacia atrás con un grito ahogado. Otro soldado más joven, junto al sargento Stripes, temblaba incontrolablemente a pesar del calor húmedo. Pearl reconoció las primeras etapas del shock fúngico. ¿Qué sucedió cuando los sistemas inmunes terrestres entraron en contacto con ciertas esporas de Kepler? Perla echó la cabeza hacia atrás y lanzó un grito lastimero que resonó en las paredes del cañón. No era el temible rugido de los dragones mitológicos de la Tierra, sino algo más complejo, un sonido modulado que transmitía información y urgencia. Una y otra vez llamó, su voz alcanzando frecuencias que los oídos humanos apenas podían detectar, pero que podrían llegar kilómetros a través de la densa atmósfera. Ese grito llegó a oídos de Benjamin Dutch Holloway, un ingeniero de terraformación de 62 años que vivía en un refugio prefabricado a 2 millas pendiente abajo. Dutch era lo que los colonos más jóvenes llamaban First Waver, uno de los colonos originales que habían llegado en los barcos coloniales hacía 30 años. Su cabello se había vuelto gris acero bajo la radiación ligeramente más alta de Kepler. Su piel estaba desgastada como cuero viejo por décadas de trabajar bajo un sol alienígena. Había perdido a su esposa a causa de un brote de hongos xenogénicos 5 años antes, y desde entonces se había retirado al trabajo solitario de mantener los procesos atmosféricos y los purificadores de agua para los asentamientos periféricos. Pero incluso en su aislamiento autoimpuesto, no podía ignorar el sonido del llamado de socorro de Pearl. ¿Qué en los 7 infiernos?, murmuró, dejando su soplete de soldar y agarrando su paquete de emergencia. Él conocía ese grito. Todos los que estuvieron en Kepler durante más de un año lo hicieron.
Los dragones solo hacían ese sonido cuando algo andaba terriblemente mal. Siguió el sonido a través de los caminos retorcidos. Su exoesqueleto lo ayudó a navegar por el terreno traicionero. Cuando llegó al borde del desfiladero y vio la devastación que había debajo, su rostro curtido palideció. Dulce madre de Marte, respiró. 9 soldados, su transporte enterrado bajo toneladas de barro cristalizado y perlas haciendo guardia como sacadas de una antigua leyenda. Dutch bajó a toda prisa la pendiente y sus botas encontraron apoyo en las peculiares piedras hexagonales que se formaron naturalmente en el suelo de Kepler. El soldado más cercano, una mujer con insignias de capitán, cuya piel oscura tenía un tinte grisáceo poco saludable, giró la cabeza débilmente ante su aproximación. Sus labios se movieron, pero solo escapó un susurro. «Ayúdanos». «Espere un momento, capitán», dijo Dutch, con voz firme a pesar de que le temblaban las manos. «Estoy llamando a esto ahora mismo». Sacó su unidad de comunicación, un modelo antiguo pero confiable, y marcó la frecuencia de emergencia. «Este es Benjamin Holloway, estación de terraformación 7. Tengo 9 soldados de la CDF atrapados en un deslizamiento de tierra en la referencia de cuadrícula 77 alfa. Múltiples bajas. Necesita evacuación médica inmediata». La respuesta se escuchó con crujido. «Copiado, Holloway. Envío de respuesta de emergencia ahora. Tiempo estimado de llegada, 40 minutos». Dutch miró a los soldados. 40 minutos podrían ser demasiados para algunos de ellos. Dejó caer su mochila y se puso a trabajar, usando sus suministros médicos de emergencia para hacer lo que podía. Pearl rondaba cerca, ocasionalmente dándole un codazo en el hombro cuando necesitaba prestar atención a un soldado cuya condición se estaba deteriorando. Se dio cuenta de que las habilidades empáticas del dragón le permitían sentir sus niveles de dolor mejor que cualquier escáner médico. Trabajó metódicamente, usando su camisa rota como vendaje de presión para un cabo con una laceración profunda, rompiendo ramas de hongos para astillar la pierna claramente rota del soldado. El sargento con shock fúngico, cuyo nombre en la cinta decía Patterson, estaba en mal estado. Dutch le administró la inyección antipirética de su botiquín de emergencia, pero la fiebre del joven estaba subiendo peligrosamente. «Tienes un gran compañero», le dijo Dutch al capitán, señalando con la cabeza hacia Pearl mientras el dragón usaba suavemente sus alas para proteger a Patterson de los duros rayos del sol de la mañana. «Sí, hijos en plural». Kepler orbitaba un sistema binario y ambas estrellas estaban ascendiendo hacia su cenit. El capitán esbozó una débil sonrisa. Nunca había visto a un dragón hacer eso antes. «Oh, perlas especiales», respondió Dutch, apretando otra venda. Perdió a su cuidador hace unos años y desde entonces vive en libertad, pero recuerda lo que significa ayudar. El tiempo transcurría lentamente en el aire húmedo, marcado únicamente por la respiración trabajosa y el movimiento constante de Dutch entre pacientes. Perla dio la vuelta al perímetro, con sus agudos sentidos alerta ante cualquiera de los numerosos depredadores de la jungla que pudieran sentirse atraídos por el olor de la sangre. Cuando una manada de exópodos, carroñeros de 6 patas con demasiados dientes, se acercó desde la maleza, el siseo de advertencia de Perla los hizo dispersarse. Finalmente, el zumbido distintivo de los motores atmosféricos atravesó el ruido ambiental de la jungla. 3 transportes médicos descendieron a través del dosel, sus propulsores de aterrizaje verticales trazando círculos abrasadores en la alfombra de hongos. Los médicos acudieron en masa, con movimientos eficientes y practicados, mientras comenzaban a cargar a los soldados heridos en camillas de gravedad. «Señor Olay», dijo la médica a cargo, una joven cuya etiqueta decía, «Doctora Sarah Winters, nos encargaremos de aquí en adelante. Probablemente salvaste varias vidas hoy». Dutch meneó la cabeza y señaló a Pearl. «No fui yo, Doc. Si ese dragón no hubiera llamado, estos soldados aún estarían enterrados bajo todo esto». «Olvidado». El doctor Winters miró a Pearl con nuevo interés. «¿El albino?».
He oído hablar de ella. Dicen que tiene la proyección empática más fuerte de cualquier dragón del planeta. Hizo una pausa y observó mientras Pearl seguía uno de los tramos. Sus ojos color ámbar nunca dejaban de mirar al sargento herido. Parece que aún no ha terminado de ayudar. El convoy médico despegó con destino a New-Leningrad, el principal asentamiento del sector y hogar de la única instalación médica de nivel 3 en un radio de 500 metros. Perla corrió debajo de ellos tanto como pudo, con sus alas abiertas para mantener el equilibrio mientras saltaba a través de la jungla. Cuando los barcos finalmente la superaron, se paró en una cresta y lanzó otro grito. Esta vez no fue angustia, sino algo que sonó casi como una promesa. El hospital de Nueva Leningrado era un extenso complejo de cúpulas interconectadas, diseñado para mantener la atmósfera normal de la Tierra y al mismo tiempo mantener alejados a los microorganismos más hostiles de Kepler. La sala de urgencias bullía de actividad mientras los 9 soldados eran llevados en sillas de ruedas y las enfermeras que llevaban trajes biológicos sellados les cortaban la armadura. El olor del antiséptico fabricado con tierra luchaba una batalla perdida contra el penetrante olor a hongos que parecía aferrarse a todo en este mundo. El doctor Nathaniel Armstrong, jefe de medicina de emergencia, era un expatriota de 70 años de Luna City cuyas décadas de vida en condiciones de baja gravedad lo habían dejado alto y delgado como un junco. Sin embargo, sus manos permanecieron firmes como una roca mientras dirigía el triaje. 2 a cirugía inmediata, 3 a cuidados intensivos, 4 al tratamiento estándar. Mover a la gente. Entre su equipo se encontraba la enfermera Carla Okonkwo, una veterana de 55 años del brote de peste marciana que había llegado a Kepler en busca de un nuevo comienzo. Tenía ese tipo de tranquila eficiencia que surge al ver demasiado y decidir ayudar de todos modos. Mientras guiaba la camilla de Patterson hacia la UCI, murmuró las mismas palabras que les había dicho a innumerables pacientes a lo largo de los años. Ahora estás a salvo. Te tenemos cubierto. Fuera del hospital, Pearl había llegado. Había cubierto las 70 millas en poco más de 2 horas, sus poderosas piernas devorando la distancia con una determinación que habría impresionado a cualquier corredor de maratón. La seguridad del hospital intentó sacarla a patadas. Las regulaciones eran claras sobre los animales que no son de servicio en las instalaciones médicas, pero el doctor Armstrong, que observaba por la ventana, levantó una mano. «Déjala quedarse», dijo con firmeza. «He leído estudios sobre la terapia asistida por dragones. Sus proyecciones empáticas pueden estabilizar los patrones neuronales en las víctimas de trauma». Así que Perla se quedó, instalándose en el patio, desde donde podía ver las ventanas de la UCI. Su presencia se convirtió en una constante, tan confiable como el amanecer binario. Las enfermeras comenzaron a dejarle cuencos de pasta de proteínas y se vio a más de un miembro del personal rascándole el lugar justo detrás de la mandíbula que la hacía ronronear como un enorme gato escamoso. Dentro, los soldados libraban sus batallas privadas. La capitana Regina Blackthorne, de 43 años y 20 años de servicio en 3 mundos coloniales, fue la primera en alcanzar la plena conciencia. Los tratamientos antimicóticos habían eliminado las esporas de su sistema, aunque llevaría las cicatrices en sus pulmones por el resto de su vida. Había crecido en los campos de refugiados de Detroit después de las guerras del agua, se unió a la CDF para escapar del caos de la tierra y nunca miró atrás. Ahora, mientras yacía en la cama esterilizada del hospital, se encontró esperando obtener respuestas. ¿Cómo pasó esto?, le preguntó al doctor Armstrong durante sus rondas. Nuestras balizas de emergencia deberían haberse activado en el momento del accidente. El protocolo exige una respuesta inmediata ante cualquier transporte militar derribado. Armstrong se ajustó las gafas. Su delgado rostro mostraba preocupación. Esa es una pregunta para sus superiores, capitán. Solo sé que no llegó ninguna alerta por los canales oficiales. Si ese civil y su dragón no lo hubieran encontrado. Blackthorne apretó la mandíbula. En 20 años de servicio, había visto incompetencia. Había visto fracasos burocráticos. Pero esto se sentía diferente.
Esto se sentía deliberado. El sargento Patterson fue el siguiente en estabilizarse, aunque el shock fúngico lo había debilitado. A los 28 años, era joven para su rango, ascendido tras destacarse durante la revuelta minera de los Titanes. Su recuperación se vio significativamente facilitada por la presencia de Pearl. El personal médico notó que sus signos vitales mejoraban cada vez que el dragón era visible a través de su ventana. Los científicos lo llamaron resonancia empática, pero Patterson simplemente lo llamó consuelo. El soldado Yuki Nakamura, el más joven, con 22 años, había sufrido una grave fractura de pierna. Se alistó para pagar la educación de sus hermanos en la Tierra, enviando la mayor parte de su salario a las granjas verticales de Tokio donde trabajaba su familia. Mientras se sometía a una cirugía reconstructiva, soñó con los ojos ámbar de Perla vigilándola, un guardián en un mundo que de repente parecía lleno de peligros ocultos. El cabo David Washington, cuya profunda laceración requirió 37 puntos de sutura, era un exminero de asteroides de 35 años que se había alistado tras la quiebra de la compañía minera para la que trabajaba. Tenía la complexión robusta y los movimientos cuidadosos de alguien que había pasado años en gravedad variable. Al despertar, sus primeras palabras fueron: «Esa dragona, sabía exactamente dónde nos hirieron». ¿Cómo? La especialista María Cortés, de 31 años, había tenido suerte. Solo sufrió hematomas y una conmoción cerebral leve. Había sido xenobióloga antes de alistarse, atraída por las misiones de exploración militar. Ahora, recostada en su cama de hospital, se sentía fascinada por Perla. Sus predecesores las construyeron como herramientas de reconocimiento biológico, explicó a cualquiera que la escuchara. En realidad no son dragones. Así los llamaban los primeros colonos. Sus biosensores empáticos estaban diseñados para monitorear la salud de un ecosistema planetario. Pero Perla es algo más. Los otros soldados, el soldado de primera clase James Michie, de 38 años, es profesor que se alistó después de que su escuela fuera destruida por un terremoto. El especialista Robert Walls, de 29 años, experto en tecnología de las archienemigas brasileñas. La soldado Angela Foster, de 26 años, quien creció en una plataforma de terraformación que orbitaba Venus. Y el cabo Daniel Santos, de 33 años, exoficial de policía colonial, recuperaron lentamente la conciencia durante los días siguientes. Cada uno tenía su propia historia de dolor y curación gradual, pero todos compartían la misma pregunta: ¿por qué los habían abandonado? La respuesta llegó 3 semanas después, durante un tribunal militar convocado en el centro gubernamental de New Leningrad. La sala era una cámara austera de roca nativa y acero importado, diseñada para inculcar a los visitantes la seriedad de la justicia colonial. La jueza coronel Margaret Chen Ramírez, veterana de 67 años del cuerpo legal colonial, cuya reputación de imparcialidad solo era comparable a su intolerancia ante la negligencia. Los acusados eran el personal de mando de la base de Fuego 7, el coronel Harrison Briggs, la mayor Jennifer Park y el capitán Oliver Stanton. Permanecían rígidos con sus uniformes de gala, con rostros cuidadosamente neutrales mientras se leían los cargos. La capitana Blackthorne testificó primero, con voz firme mientras relataba el terror de aquellas horas atrapados en el desfiladero. Esperábamos un rescate que nunca llegó. Nuestras balizas de emergencia funcionaban antes del accidente. Las revisé yo mismo antes del vuelo. La única explicación es que alguien decidió ignorarlas. La investigación reveló la cruda realidad. El transporte había estado en una misión no oficial con los soldados, para investigar informes de minería ilegal en ruinas restringidas de predecesores. El coronel Briggs, quien tenía intereses financieros en esas mismas operaciones mineras, había ordenado que se suprimiera la alerta de rescate para evitar el escrutinio. Había registrado el transporte como debido a problemas mecánicos y planeaba enviar un equipo de recuperación después de que sus asociados pudieran limpiar las pruebas de sus actividades. Dejaron morir a 9 soldados para proteger sus ganancias ilegales, dijo la jueza Chen Ramírez,
con voz fría como los vientos polares de Kepler. Esto no es mera negligencia. Esto es un intento de asesinato por abandono voluntario. El veredicto fue rápido y severo. Briggs fue condenado a cadena perpetua con trabajos forzados en las minas de asteroides. Park y Stanton, que habían seguido órdenes ilegales a pesar de saberlo, recibieron 20 años cada uno. Mientras se los llevaban, Pearl observaba desde el patio, con sus ojos ámbar impasibles. Esa noche, Dutch visitó a los soldados en su sala de recuperación. Se había convertido en un visitante habitual, trayendo fruta fresca de su invernadero e historias de los primeros tiempos coloniales. «Chicos, lo hicieron bien», dijo, usando a niños como soldados, lo suficientemente jóvenes como para ser sus nietos. De pie, diciendo la verdad. Eso requiere un tipo de valentía diferente a la de luchar. Inde. El capitán Blackthorne sonrió con cansancio. Tuvimos ayuda. Esa dragona tuya, Pearl, no solo salvó nuestros cuerpos. Cuando yaces ahí pensando que vas a morir olvidado, y de repente aparece esta criatura a la que le importas solo porque necesitas ayuda, te cambia. No es mi dragona, corrigió Dutch con suavidad. Pearl se pertenece a sí misma, pero creo que ha sido elegida. Todos ustedes, ahora sus humanos. Como si su nombre la hubiera llamado, Pearl apareció en la ventana, presionando su hocico contra el cristal transparente. Patterson rió. La primera risa de verdad que le habían oído desde el accidente. Miren esa cara. Nos está vigilando. Durante las semanas siguientes, mientras los soldados continuaban su recuperación, se empezó a gestar un plan. No podían volver al servicio habitual de inmediato. El daño fúngico en sus pulmones requería meses de terapia, y el trauma psicológico requería su propia curación. Pero no querían simplemente esperar en un centro médico. Y Dutch tuvo una idea. Hay una vieja estación de terraformación a unos 80 kilómetros al norte, dijo una noche, extendiendo un mapa sobre la cama de Blackthorne. La abandonaron cuando la compañía se hundió. Aunque todavía tiene buena estructura. Generación de energía, procesamiento de agua e incluso una pequeña plataforma de aterrizaje. Con un poco de trabajo, podría ser algo especial. ¿En qué estás pensando?, preguntó Blackthorne, aunque el brillo en sus ojos sugería que ya lo sabía. Un centro de rehabilitación, dijo Dutch. No solo médico, aunque tendríamos eso, sino un lugar donde colonos, soldados e incluso civiles heridos pudieran recuperarse mientras realizaban un trabajo significativo. Terapia de terraformación, como la llaman en Marte. Trabajar con cosas en crecimiento, construir algo positivo, y compearla allí, terapia asistida por dragones, añadió Cortés con entusiasmo. Hay ciencia real detrás. La retroalimentación empática ayuda a estabilizar los síntomas del TEPT. La burocracia avanzó lentamente, pero 3 meses después, se estableció oficialmente el Centro de Rehabilitación y Renovación Kepler. La antigua estación de terraformación se había transformado tras semanas de duro trabajo, algunos contratados, pero gran parte realizado por los propios soldados en recuperación. Trabajar en el suelo alienígena, construir invernaderos y dormitorios, había demostrado ser más terapéutico que cualquier tratamiento tradicional. La ceremonia de inauguración atrajo visitantes de todo el sector. La propia jueza Chen Ramírez asistió junto con el nuevo comandante militar que había reemplazado al corrupto Briggs. Medios los Droún sobrevolaban, transmitiendo la historia a través de las redes coloniales. Pero la verdadera estrella era Pearl, quien se había establecido en el centro. Este lugar existe porque un dragón se preocupó, dijo la capitana Blackthorne en su discurso, erguida a pesar del suplemento de oxígeno que aún necesitaba. Pearl veía más allá de las especies, más allá del uniforme, más allá de cualquier razón lógica para ayudar. Simplemente veía a los seres necesitados y actuaba. Ese es el espíritu que queremos encarnar aquí. El centro rápidamente se convirtió en más de lo que nadie había imaginado.
Trabajadores heridos de las plataformas mineras acudían para recibir tratamiento. Niños coloniales con problemas respiratorios por las temporadas de esporas encontraban alivio en los invernaderos con filtro. Veteranos con trauma psicológico descubrieron que trabajar junto a Pearl, sintiendo sus proyecciones empáticas de calma y seguridad, ayudaba a calmar las pesadillas. El soldado Nakamura, con la pierna completamente curada pero con su obligación de servicio cumplida, decidió quedarse como coordinadora de fisioterapia del centro. Iba a enviar dinero a casa de todos modos, razonó. Mejor hacerlo desde algún lugar donde estoy marcando una verdadera diferencia. El cabo Washington se convirtió en el jefe de seguridad del centro, un cargo mayormente ceremonial otorgado. La presencia de Pearl era necesaria para obtener la certificación oficial. Dedicaba la mayor parte de su tiempo a impartir clases de defensa personal a adolescentes coloniales y a organizar expediciones de campamento a las zonas más seguras de la selva. El especialista Cortés estableció un programa de investigación que estudiaba las interacciones terapéuticas entre dragones y humanos, trabajo que finalmente se publicaría en la revista de Medicina Xenobiológica. Un hallazgo sugirió que los predecesores podrían haber diseñado a los dragones específicamente como compañeros terapéuticos para cualquier especie inteligente que eventualmente colonizara el planeta. El sargento Patterson, una vez recuperado por completo, se convirtió en el principal cuidador de Pearl, aunque compañero era un término más adecuado. El vínculo entre ellos se había fortalecido durante su recuperación, y ahora a menudo se le podía encontrar sentado con ella por las noches, sin hablar, simplemente compartiendo un silencio cómodo que decía más que las palabras. Los demás encontraron sus propios roles. Michie impartía clases a niños coloniales. Walsh mantenía los sistemas técnicos del centro. Foster estableció un invernadero especializado en plantas medicinales. Santos organizó programas de extensión comunitaria. Incluso la capitana Blackthorne, aunque finalmente regresó al servicio activo, permaneció en la junta directiva del centro. Dutch, por su parte, finalmente encontró una razón para salir de su aislamiento autoimpuesto. Se convirtió en el ingeniero jefe del centro, manteniendo el equipo de terraformación y enseñando a los colonos más jóvenes las habilidades necesarias para sobrevivir en Kepler. Pero más que eso, se convirtió en una figura paternal para el flujo constante de personas heridas y traumatizadas que acudían en busca de ayuda. El éxito del centro no pasó desapercibido. Otras colonias comenzaron a establecer instalaciones similares, aunque ninguna captó el mismo espíritu. No se trataba solo de los edificios o los programas. Era Perla. El dragón albino se había convertido en un símbolo de esperanza, un recordatorio de que la ayuda podía llegar de los lugares más inesperados. Una noche, un año después del accidente, los 9 soldados se reunieron en el salón principal del centro. Todos se habían recuperado de diferentes maneras. Algunos tenían cicatrices. Algunos aún necesitaban terapias respiratorias. Todos cargaban con recuerdos que nunca se desvanecerían del todo. Pero estaban vivos. Y más que eso, estaban construyendo algo significativo. Deberíamos haber muerto en ese desfiladero, dijo el capitán Blackthorne, alzando una copa del vino de hongos local y adquiriendo gusto, pero todos lo habían adquirido. Con todo derecho, deberíamos haber sido olvidados, descartados como un desafortunado accidente. Pero no lo fuimos. A Pearl, dijo Patterson, y todos se giraron para ver al dragón que descansaba junto a la chimenea. Sus escamas reflejaban la luz naranja como monedas esparcidas. A Dutch, añadió Nakamura, asintiendo al viejo ingeniero que fingía no llorar. A todos los que ayudaron, continuó Washington. Y a todos los que vamos a ayudar, terminó Cortés. Pearl levantó su enorme cabeza y emitió un sonido que ninguno de ellos había oído antes, no su grito de socorro ni su llamada de caza, sino algo nuevo. Los xenobiólogos lo clasificarían más tarde como una vocalización de satisfacción, pero los soldados sabían que no. Era el sonido de la familia. Pasaron los años y el centro creció. Nuevos edificios se alzaron sobre la tierra fúngica.
Jardines se extendieron por el terreno despejado, cultivando plantas de tierra y que quepan en cuidadosa armonía. La plataforma de aterrizaje se expandió para acomodar el flujo constante de transportes médicos y barcos de suministros. Dutch vivió otros 8 años, trabajando hasta el final. Cuando falleció pacíficamente mientras dormía, Pearl lamentó durante 3 días seguidos. El funeral asistieron cientos de personas, soldados, colonos e incluso extranjeros que habían oído la historia. Fue enterrado en una colina con vistas al centro. Su tumba estaba marcada con una sencilla lápida que decía: "Escuchó cuando era necesario". Los soldados continuaron su trabajo, algunos permanecieron en el centro, otros se trasladaron a nuevas asignaciones, pero siempre regresaban cuando podían. Patterson acabó casándose con un botánico colonial, y su hija creció considerando a Pearl como una tía. Los hermanos de Nakamura, cuya educación fue financiada por su trabajo, se convirtieron en médicos e ingenieros, quienes finalmente se unieron a ella en Kepler. Washington se jubiló para impartir clases a tiempo completo. Sus clases de defensa personal eran legendarias por su sabiduría práctica. La capitana Blackthorne ascendió de rango y finalmente se convirtió en la general Blackthorne, comandante de toda la fuerza de defensa de Kepler. Utilizó su posición para instituir nuevos protocolos, asegurando que ningún soldado volviera a ser abandonado. Las balizas de emergencia se rediseñaron con triple redundancia. Los equipos de respuesta debían investigar cualquier anomalía. Y lo más importante, una cultura de responsabilidad reemplazó el antiguo sistema de ignorar. Pearl vivió mucho más tiempo, más de lo que cualquier xenobiólogo predijo. La esperanza de vida típica de un dragón era de 40 años terrestres, pero Pearl cumplió 60 años aún con vida. Algunos teorizaban que su vínculo con los humanos la había prolongado, que las constantes conexiones emocionales la mantenían involucrada de una forma que los dragones salvajes rara vez experimentaban. Otros sugerían que simplemente era demasiado terca para morir mientras aún hubiera gente que necesitara su ayuda. El centro se convirtió en un modelo para otros en los mundos coloniales. El modelo Kepler de rehabilitación, que combinaba la medicina tradicional con la terapia cenopa y el trabajo significativo, fue estudiado y replicado. Pero quienes habían estado allí desde el principio sabían que el ingrediente secreto era irrepetible. Era amor, puro y simple. El amor de un dragón por criaturas que no eran de su especie. El amor de los soldados entre sí. El amor de un viejo ingeniero por la segunda oportunidad de una familia que nunca esperó. 20 años después de aquella mañana en la garganta, surgió una nueva crisis. Una nave minera corporativa sufrió una descompresión catastrófica en órbita, enviando cápsulas de escape dispersas por todo el continente. Una cápsula contenía a 4 mineros heridos. Aterrizaron en la selva profunda, lejos de cualquier asentamiento. Su radiobaliza de emergencia estaba dañada y emitía solo intermitentemente. La señal era débil, casi indetectable. La red de búsqueda oficial no llegaba a ese sector. Habría tardado días en encontrarlos, si es que los encontraban. Pero Pearl, ahora plateada por la edad, con sus ojos ámbar nublados, pero aún penetrantes, oyó algo más. No la radiobaliza, sino la angustia de las mentes humanas en el dolor. Era demasiado mayor para emprender el viaje rápidamente, pero partió de todos modos, con su familia humana adoptiva uniéndose a su alrededor. Patterson, con el pelo canoso, organizó una expedición. Nakamura organizó los suministros médicos. Washington reunió al equipo de rescate. Siguieron a Pearl por caminos que ningún mapa humano mostraba. Guiados por un instinto más antiguo que la tecnología, encontraron a los mineros tras 2 días de búsqueda. Heridos, pero vivos. Mientras el equipo médico trabajaba para estabilizarlos, uno de los mineros, delirante de dolor, preguntó: ¿cómo nos encontraron? Patterson sonrió, con la mano apoyada en la de Pearl. Cuello. Teníamos la mejor rastreadora del planeta. No se rinde ante nadie. El rescate fue noticia en las redes coloniales,
reavivando el interés en la colaboración entre dragones y humanos. Los científicos vinieron a estudiar, los periodistas a documentar. Pero todos pasaron por alto la simple verdad que los soldados habían aprendido hacía mucho tiempo. Pearl no ayudó porque estuviera entrenada o programada. Ayudó porque le importaba. Cuando Pearl entró en sus últimos años, el centro estableció la Fundación Pearl, dedicada a criar y entrenar a la próxima generación de dragones terapéuticos. Pero todos sabían que nunca habría otra como ella. Era única, un puente entre especies, un recordatorio de que la familia no se define por el ADN ni siquiera por el planeta de origen. La noche en que Pearl falleció a la notable edad de 67 años, estaba rodeada de aquellos a quienes había salvado. Patterson sostuvo su gran cabeza en su regazo. Nakamura cantó suavemente en japonés, una canción de cuna que su madre le había cantado una vez. Washington y los demás velaron. Su presencia era un testimonio de los lazos forjados en ese desfiladero hacía tantos años. Ella se fue en paz. Su último aliento fue un suave rumor de satisfacción. Toda la colonia parecía estar de luto. Las banderas ondeaban a media asta. Las escuelas cerraron. Incluso la selva, habitualmente rocosa, quedó en silencio. Fue enterrada junto a Dutch en la colina que dominaba el centro. Su lápida decía, Perla. Nos cargó cuando no podíamos cargarnos solos. Pero la historia no terminó ahí. El centro continuó, dirigido ahora por los hijos y nietos de aquellos primeros 9 soldados. La hija de Patterson, criada con la presencia empática de Perla, mostró el mismo don para el manejo de dragones. El sobrino de Nakamura, inspirado por las historias de su tía, se convirtió en un investigador pionero en la comunicación interespecies. El centro se expandió hasta convertirse en un campus completo con dormitorios, instalaciones de investigación y campos de entrenamiento para la siguiente generación de cuidadores de dragones. El jardín conmemorativo de Perla creció donde había estado su lugar favorito para tomar el sol, lleno de rosas de tierra y hongos luminosos, símbolo de 2 mundos unidos. Cada año, en el aniversario del rescate, los supervivientes se reunían. A medida que envejecían, su número disminuía, pero sus familias crecían. Niños quienes nunca habían conocido el miedo a ese desfiladero aprendieron la lección. Que la ayuda puede venir de lugares inesperados. Que la lealtad trasciende las especies, que un acto de compasión puede repercutir en generaciones. La capitana Blackthorne, ahora retirada y octogenaria, pronunció el discurso en la conmemoración del 40º aniversario. De pie en el podio, con la voz aún firme a pesar del tanque de oxígeno a su lado, observó a los cientos de personas que se congregaban. Soldados, civiles, humanos y la docena de jóvenes dragones que continuaban el legado de Pearl. Hace 40 años, 9 soldados deberían haber muerto olvidados en un desfiladero alienígena, dijo. Nos salvó un dragón al que no le importaba, un viejo ingeniero que podría haber ignorado la llamada y una comunidad que prefirió la compasión al protocolo. Pearl nos enseñó que la familia no se trata de especies, uniformes ni siquiera de planetas. Se trata de estar presente cuando importa. Hizo una pausa, y sus ojos encontraron a Patterson en la primera fila, con el pelo canoso, pero su conexión con el joven dragón a su lado era tan fuerte como lo había sido su vínculo con Pearl. El oficial, el registro dirá que nos rescataron de un deslizamiento de tierra, continuó Blackthorne. Pero sabemos la verdad. Nos rescataron de la desesperación, del abandono, de la creencia de que no importábamos. Pearl no solo nos salvó la vida, sino también el alma. La ceremonia concluyó con la tradicional liberación de esporas bioluminiscentes al cielo vespertino, creando una breve aurora que pintó los cielos alienígenas de láminas verdes y doradas. Los jóvenes dragones alzaron la cabeza y cantaron. No la llamada de socorro original de Pearl, sino el sonido de alegría que había emitido aquella primera noche junto a la chimenea, el sonido de la familia. Entre la multitud, una joven periodista de la Tierra, que estaba allí para cubrir el aniversario, se volvió hacia su compañera con lágrimas en los ojos. Siempre es así,
preguntó. La compañera, nieta de uno de los 9 originales, sonrió. No, dijeron, observando cómo humanos y dragones se mezclaban en el jardín, compartiendo un vínculo que trascendía las palabras. Normalmente, es incluso mejor. Esta es simplemente la forma en que Pearl nos recuerda que nunca estamos realmente solos. El atardecer binario tras el bosque de hongos y el coro nocturno de Kepler iniciaban su sinfonía vespertina. El centro brillaba con una luz cálida. Al interior, llegaban nuevos pacientes. Un equipo minero rescatado de un túnel derrumbado. Su trauma, tanto físico como mental. Los recibió personal capacitado, equipo médico avanzado, y lo más importante, una joven dragona albina llamada Ope, tataranieta de Pearl, que había heredado algo más que su color. Ope se acercó a la menor más gravemente herida, una mujer con las piernas aplastadas, que miraba al techo con los ojos hundidos de quien se ha dado por vencida. La dragona bajó su gran cabeza, rozando suavemente con su hocico la mano de la mujer. La conexión empática surgió, no con palabras, sino con algo más profundo. La promesa de que la veían, la valoraban, que no la abandonarían. Los dedos de la mujer se curvaron lentamente alrededor de las suaves escamas. Por primera vez desde el accidente, lloró. No por desesperación, sino por la repentina y abrumadora comprensión de que sobreviviría a esto, de que los desconocidos, quienes se habían convertido en familia a través de su propio trauma, la ayudarían a llevar esta carga hasta que pudiera llevarla ella misma. Afuera, las estrellas giraban sobre sus cabezas, el sol de la tierra invisible entre los innumerables puntos de luz. Pero de alguna manera eso ya no importaba. Este era su hogar ahora. Este lugar donde dragones y humanos habían aprendido a salvarse mutuamente. Donde el legado de 9 soldados abandonados se había convertido en un faro de esperanza para cualquiera que alguna vez se hubiera sentido olvidado. La historia de Pearl y sus humanos se extendió por los mundos coloniales, adaptada y recontada, pero siempre con la misma verdad fundamental. A veces la salvación llega en alas silenciosas, llevadas por quienes eligen cuidar cuando cuidar carece de sentido lógico. Se convirtió en un recordatorio de que en el vasto y a menudo hostil universo que la humanidad estaba explorando, la fuerza más poderosa no era la tecnología ni el poderío militar. Era el simple acto de negarse a dejar que otros se enfrentaran solos a su oscuridad. Y en el ala médica del centro, mientras Ope se acurrucaba protectoramente alrededor de la cama del minero herido, con sus ojos ámbar observando a través de la noche, el ciclo continuaba. No porque estuviera programado u ordenado, sino porque Pearl les había enseñado a todos una simple verdad. El amor trasciende las especies, y la familia está donde quiera que elijas establecerte. La declaración de misión del centavo, grabada en piedra a la entrada, lo reflejó a la perfección. En memoria de Perla, quien no veía uniformes ni especies, sino almas necesitadas, en honor a todos los que responden a la llamada con la esperanza de que nadie sea olvidado, las estrellas binarias resurgieron, proyectando sus extrañas sombras dobles sobre un mundo donde dragones y humanos habían escrito un nuevo capítulo en la historia de lo que significa ser familia. Y en algún lugar de la dimensión que habitaran los difuntos, un viejo ingeniero y un dragón albino los velaban a todos, contentos con la certeza de que su legado sobreviviría a las estrellas.